Sí, sí, de hecho lo vamos a ver ahora en Ciudadela, que por cierto, él quería atacar prácticamente de inmediato. Él se reorganizó a partir de febrero o marzo, se reorganizó en 2 meses y en mayo ya quería atacar a los rusos sin ningún objetivo más allá bueno, de recortar el saliente de Kursk, que simplemente pues vamos a ver si lo puedo explicar bien, para recortar los kilómetros del frente, porque es más cómodo defender un frente de 100, 200 kilómetros que lo que te hace una curva que a lo mejor en vez de tener 200 kilómetros en línea recta, a lo mejor te hace tener 400. Y simplemente pues se pretendía cortar ese saliente con el objetivo de reducir un poco el frente y ya está. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Hay otra razón sí, también logística. Kursk es el centro neurálgico de varias líneas de tren. Logísticamente, tener Kursk te permite consolidar logísticamente una zona operativa. ¿Ya? Tú para lanzar ofensivas o realizar defensa en forma efectiva, tienes que tener zonas operativas bien conectadas con líneas de tren, con carreteras, con caminos, para poder así desarrollar ofensiva o defenderte. Kursk, básicamente en la línea alemana, era un cuchillo en medio de sus vísceras. Tenían que recuperar Kursk o pensar en líneas defensivas posteriores, ¿ya? En otras zonas hacia la retaguardia, por lo cual Kursk era central. sí, sí, pero que era una cosa, como digo, puntual, que bueno, que se podría haber Sí, hecho, pero que no le dejaron sí, hacer y que decidieron convertirlo en la superofensiva del año, ¿no? En 1941 se había atacado por todo el frente, en 1942 se pudieron concentrar en el sur y aquí ya en el 43 le quedaba energía para hacerlo en un pequeño saliente de aproximadamente unos 250 kilómetros de extensión y para ahí se y, concentró todo. Ahí se dice que y el ejército alemán utilizó más cañones y más tanques en Kursk que en toda la ofensiva de la operación Barbarroja. Barbarroja, se dice. O sea que Sí, a fue ver, increíble lo que allí se concentra. tenemos que ver que en este periodo de meses de descanso, después de la victoria, Alemania reconstituye su ejército. Aquí por fin, los alemanes dicen, después del anuncio de guerra total de Goebbels, aquí los alemanes se ponen las pilas y empiezan a mandar y a reconstituir su ejército. De hecho, vamos a ver que en Kursk tenemos la mayor cantidad de soldados alemanes operativos. Alemania amplía su ejército hasta cerca de 12 millones de personas en total, en todos los frentes, en la Wehrmacht, la Marina, la Fuerza Aérea ya en reserva, es el momento de la guerra donde tiene el ejército más amplio. En el frente oriental también tiene más de 4.200.000 soldados alemanes. Nunca ha tenido tantos. Nunca. Tiene la mayor cantidad de tanques que ha tenido en el frente oriental en la historia y también de aviones. ¿Ya? Eh, Aparte, la calidad de esos aviones que tiene, de los tanques, es muy superior a la que realizó el año 43. Y de hecho, Manstein ha acumulado una cantidad de munición para las operaciones que es brutal, ¿ya? Lo cual va a generar una cantidad de bajas increíbles en el ejército soviético, porque la cantidad de munición y de armamento, de aviación que va a poder ser concentrada en muy pocos kilómetros de frente va a ser increíble. Sí, sí, pues eso es lo que te iba a comentar. O sea que allí en la cercanía de Kursk se concentra todo el potencial del ejército alemán, 200 Panthers recién salidos de fábrica, prácticamente las primeras concentraciones de tanques Tigre, las mejores divisiones de las SS, la Totenkopf, la Leibstandarte, la Das Reich en el sur, en el norte también está la pinza de Model con un montón de Elephant que se le dan aproximadamente entre 700.000 y 800.000 soldados con una aviación también descomunal. Los rusos, evidentemente, habían estado preparándose por 3 4 meses, sabían al dedillo todo el plan de ataque alemán, habían construido aproximadamente unas 4 líneas defensivas en profundidad, la cual cada línea se consideraba como impenetrable, pero aún así habían hecho 4, habían traído
1,5 millones de soldados aproximadamente, nuevos carros de combate que estrenaron también allí, y al final los alemanes atacan y solo consiguen avanzar entre 50 y 60 kilómetros, ¿no? Siendo generosos, En el mejor sector de penetración, 60 kilómetros. Eso 60 es todo, a kilómetros Prokhorovka, en el sur. en el sur. En el norte, ni 20. ¿Ya? Con toda una concentración brutal de armas, cañones, munición. A ver, la estrategia soviética fue muy bien planteada, principalmente en el norte, demasiado bien preparada. Aparte, Rokossovsky sabe y concentra tropas en forma abundante en el sector de mayor esfuerzo alemán. O sea, básicamente los soviéticos sabían al dedillo por dónde venían. O sea, pero hasta el punto más ínfimo sabían por dónde venían. Por lo cual no hay mucho que hacer para Model. Model no plantea una mala estrategia. Él intenta armar espacio en las líneas defensivas soviéticas, más que con tanque, con infantería y abriendo las zonas a base de artillería e infantería. Él deja todo el tiempo la mayoría de sus unidades de tanque en reserva y no las hace avanzar, ¿ya? Hasta que él tenga suficientemente limpio de, las zonas de trinchera y de fortificaciones ya limpias. Él no quiere hacer avanzar a sus divisiones tanque porque él sabe que por el norte a Rokossovsky también le tienen planteado una ofensiva. O sea, Rokossovsky está esperando que Model se lance sobre Kursk para él pillarlo en el flanco. Así que como Model lo tiene bien tomado a Rokossovsky y Rokossovsky bien tomado a Model, por ese lado no pasa nada. Ya Es básicamente una que sangría Es que eso es entre otra ambos. cosa que hay que comentar, o sea, que los rusos, aparte de, evidentemente, como lo conocían todo, también justo en el momento de ataque alemán, un par de horas antes, cuando ya estaban todas las tropas concentradas, descargan, Bombardearon la zona. bombardearon la zona con artillería, con de todo, pero es que aparte de eso, estaban concentrando también fuerzas por la retaguardia alemana para una vez los alemanes atacaran allí y se desangraran en Kursk, en los anillos defensivos, atacar ellos entonces tanto por el norte como por el sur, por los flancos, haciendo una especie de Stalingrado también, pero más a lo bestia, y haber cercado otra vez a todo el ejército alemán. O sea que también había miedo de flanqueo y los alemanes lo sabían y los alemanes tenían informe de que había Sí. mucho movimiento de tropa también por detrás de su retaguardia. O sea que pero bueno, aún así, aún solo pudiendo avanzar 60 kilómetros, aún estando los rusos a la defensiva, conociendo todo el plan, sabiéndolo todo, la proporción de bajas de la batalla fue aproximadamente unos 50.000 muertos para los alemanes y 250.000 muertos para los rusos, además de 600.000 heridos para los rusos y Ah, alemanes creo que unos de 200.000 heridos. hecho, de hecho, por ejemplo, en el sector de Model, el número del ratio de baja está bastante cercano. Es cerca de 1 a 1,7. Pero en el sector de Hot, en el sector de Manstein al sur, el ratio de baja es de un alemán por cada 9 soviéticos. Es una paliza. Es una auténtica locura. Sí. O sea, en el sector de Model no. En el sector de Model ahí no ocurre una sangría para los soviéticos ni para los alemanes. ¿Ya? O sea, básicamente un asunto bastante parejo. Pero en el sector sur es una locura. O sea, Hot destruye a 2 ejércitos soviéticos en su avance. A un ejército que estaba plantado defendiendo la primera línea defensiva, cual Hot hace pedazos, ¿ya? Y en segunda, las fuerzas que están frente al cuerpo de Raus, que está por el ala derecha, por así decirlo, el ala oriental del Donetsk, avanzando, intentando mantenerse a la par del primer cuerpo de Panzer SS, eh, también Es que eso da la viene, élite. Es viene que, barriendo, sí, eh, viene barriendo. pero Y la Walfen ACS en Prokhorovka barren al quinto ejército de tanques de la Guardia, lo barren, ¿ya? A ver, es que era la élite también del ejército alemán, o sea que entre comillas es normal, ¿no? O sea, a los alemanes les costó mucho armar ese cuerpo de Panzer. A ver, el gasto en él es mucho, muy caro. Con lo que tú gastaste en ese cuerpo de Panzer SS, podrías armar varios ejércitos. Estamos hablando de cerca de 80.000 hombres que se mueven todos transportados por vehículos, ¿ya? Y por los mejores vehículos del mundo.
que tiene los mejores Panzer 3 y 4, y no solamente tienen eso, cada uno cuenta con una compañía, o sea, con una compañía de Tigres. O sea, estamos hablando de que tienen los mejores cañones, que tienen artillería móvil, no solamente transportada por camiones, tienen artillería móvil. Es una brutalidad. Sí, sí, y, es una locura. O sea, si te pones a mirar lo que se concentra ahí en la Operación Ciudadela, es una auténtica locura. En cualquier caso, la operación se estanca. Los rusos todavía tienen mayor concentración de tropas que los alemanes. Como has dicho tú, se pueden permitir el lujo de tener bajas en proporción de 9-1, lo cual es una Mm. auténtica bestialidad, a pesar de estar a la defensiva y de conocer el plan de ataque enemigo. Pero los aliados, en este caso los estadounidenses y los británicos, desembarcan en Sicilia. El ejército alemán, el alto mando alemán, mejor dicho, tiene miedo, sobre todo Model. Dicen que tenía mucho miedo del Su flanqueo flanco. que se estaba produciendo por su espalda y lo que quiere hacer es Orel, retirarse. para Model le complica mucho lo que está ocurriendo en la zona de Orel y quiere retirarse. En cambio, Manstein no. Y Manstein no, ¿sabes qué? efectivamente. La posición de Manstein es entendible, ¿ya? Manstein, mientras más tiempo desarrolle este ataque, más reservas y municiones y concentraciones soviéticas va a comerse. Si él se retira, tiene que retirar toda la concentración que él hizo en recursos. ¿Ya? Tiene que sacarlo y volver a distribuirlo en otras zonas. En cambio, si él mantiene el ataque que tiene sobre Prokhorovka, va a seguir desangrando a los soviéticos sin tener que mover sus suministros del sector. ¿Ya? Lo cual hace que sea para él más económico logísticamente mantener el ataque sobre Prokhorovka, aunque esto no lleva a nada. Y esto va a debilitar los ataques posteriores soviéticos. El punto es que Manstein nunca consideró que los soviéticos tenían... A ver, esto sí debilita y retrasa la operación Rumiansev, pero no la retrasa tanto como Manstein pensó. Manstein pensó que iba a tener después de Prokhorovka 2 o 3 meses para volver a fortalecer sus fuerzas y distribuirla de mejor manera, y no, no tuvo tiempo. Los rusos Básicamente, atacaron, pasaron al contraataque casi de forma instantánea, o sea, después de asumir tantísimas bajas, o sea, pero por lo que te digo yo, porque tenían todavía muchísimas reservas ahí que ni tan siquiera habían tocado y las pasaron al ataque y barrieron, o sea, pasaron por encima del ejército igual, alemán que se tuvo que retirar hasta el igualmente, Dnieper. por por ejemplo, Raus hace una defensa durante todo agosto en la cabeza del puente del del Donetsk, en forma brutal, ¿ya? Y teniendo fuerza soviética en la espalda y por todos los flancos, defendiendo la zona de Belgorod, hace una batalla pero maravillosa Raus en esa zona. Una batalla que después le cuesta su ascenso en la Wehrmacht, o sea, él asciende en la Wehrmacht, creo que se convierte en general del primer ejército de Panzer en el 44, pero Raus hace una defensa en la cabeza de puente del Belgorod hermosa, donde se carga a dos cuerpos soviéticos con su debilitado cuerpo y su debilitado cuerpo al cual le habían sacado hasta los tanques. ¿Ya? O sea, básicamente le dejaron la infantería y se llevaron los tanques para otra zona. Y con eso Raus hace una defensa magnífica. Sí, sí, pero bueno, pero al final, quitando algún punto aislado y tal, lo cierto es que el ejército alemán en pocos meses se tiene que meter detrás del río de Níper y, y O bueno, sea, el, pierden toda Ucrania, o sea, toda es Ucrania que se pierde en poco tiempo. el punto es que los alemanes se habían jugado mucho en Kursk, en material, y después de esa concentración le iba a ser difícil generar otras concentraciones logísticas para mantener las líneas funcionando. Los alemanes desde aquí en adelante se ven sorprendidos y superados por los soviéticos en todas las partes del frente, y las fuerzas blindadas lo que tienen que ir haciendo una tras otra vez es ir cubriendo retiradas de las divisiones de infantería que ni siquiera tienen munición y van de uno a otro lado retirándose y ganando batallas zonales mientras tienen que retirarse en otras zonas y así continuamente.
lo que está intentando y lo que intenta mantener ahora en forma desesperada es ganar tiempo para poder llegar a las líneas del Dnieper. Ellos están construyendo un muro blindado en el Dnieper, una línea, Wotan, pero no funciona. Ya, Panther-Wotan no funciona. Y los soviéticos gastan una cantidad de hombres impresionante, la sacrifican en el avance al Dnieper, en forma brutal.